Hey, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión, como ya se mostró en el título del video, veremos el tema de las fracciones de una forma rápida y eficiente. Bueno, comencemos. ¿Qué es una fracción? Por definición tenemos lo siguiente. La definición nos dice que si a y b son números enteros y b es diferente de 0, se le llama fracción común a la siguiente expresión, donde a recibe el nombre del numerador y b denominador. En una fracción común tenemos que el denominador, o sea, en este caso la letra b, determina el número de partes iguales en el que se divide la unidad, y el numerador indica las partes que se toman de este. Tenemos que la clasificación de las fracciones sería de la siguiente manera. Tenemos las fracciones propias, que son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. Las fracciones impropias, que son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. Y por último, las fracciones mixtas, que son aquellas que son formadas por una parte entera y una parte fraccionaria. Para entender mejor lo que son las fracciones, veremos un ejemplo en representación gráfica. En este caso tenemos dos fracciones, una propia y otra impropia. En el caso de la primera fracción, tenemos que son 3/4. Recordemos que la parte de abajo, llamada denominador, indica el número de veces que se debe dividir el entero o la unidad, como mejor la conozcan. Y el número de arriba, el número de piezas que se debe de tomar. Es por eso que en este caso son 4 piezas y solo 3 en color rojo, representando así las 3 que nos están pidiendo. En el siguiente ejemplo vemos que la representación gráfica es diferente al primer ejemplo, ya que nos está pidiendo 5 partes de las 3 que dividimos, cosa que si lo razonamos es ilógico. Entonces, la solución que se propone es la siguiente: agregar un entero más y dividirlo en las 3 partes iguales que nos indica el denominador. De esta manera, tomaremos las 3 partes del primer entero y a la siguiente las otras 2 que nos faltan. De esta manera cumplimos en representación gráfica los 5 tercios que nos están pidiendo. 5 tercios se puede representar también de la siguiente manera. Como podemos ver, la representación de un entero con 2 tercios es igual que decir 5 tercios. ¿Por qué? El 1 representaría la primera parte que tomamos nosotros, ya que como podemos ver, en forma gráfica tuvimos que pintar los 3 pedazos en los que dividimos el entero, que representaría este 1. En el siguiente caso, solo tomamos 2 pedazos de los 3 que tenemos, representando así el 2 tercios. De esta manera podemos ver que 2 tercios es igual que 5 tercios. En el siguiente ejemplo veremos la conversión de una fracción impropia a una mixta. La primera conversión que veríamos sería de fracción impropia a mixta. El procedimiento para efectuarlo sería el siguiente. Se efectúa la división del numerador entre el denominador. El cociente es la parte entera, el residuo es el numerador de la fracción y el divisor es el denominador. Tomemos el siguiente ejemplo. Convertir 43 sextos a fracción mixta. Recordando lo que acabamos de leer, tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Entonces efectuamos la división. Tenemos que 6 por 7 es igual a 42, quedando un residuo de 1. Entonces, el cociente, que en este caso sería el 7, sería la parte entera. El residuo sería la parte del numerador y el denominador sería el divisor. Entonces tenemos que 43 sextos es igual a 7 enteros con un sexto, quedando así nuestra conversión finalizada. La siguiente conversión que veremos será de mixta a impropia. El procedimiento sería multiplicar la parte entera por el denominador. Al resultado de este se le sumaría el numerador. Tomemos el siguiente ejemplo: convertir 2 enteros 3/5 a fracción impropia. Entonces multiplicamos el entero por el denominador. 5 por 2 es igual a 10. Al resultado de este se le suma el numerador, teniendo por resultado el número 13. El denominador se queda igual, el número 5. Entonces tenemos que 2 enteros con 3/5 es igual a 13 sobre 5, dando por finalizada nuestra conversión.
El siguiente tema serían las fracciones equivalentes. Por definición tenemos que son aquellas que se expresan de manera diferente, pero su valor es el mismo. El procedimiento para saber si dos fracciones son equivalentes sería el siguiente: multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Después, multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Si las fracciones son equivalentes, el resultado de ambas multiplicaciones debe ser igual. En este ejemplo tenemos 3 cuartos y 15 sobre 20. Tomando la definición tenemos que multiplicar 3 por 20, que lo tenemos ya de este lado. El resultado nos da 60. Después multiplicar 4 por 15 y vemos que también nos da 60. Demostrando así en este ejemplo que estas dos fracciones son equivalentes y ambas representan el mismo valor. El siguiente tema a ver sería la simplificación de una fracción. Por definición tenemos que es cuando tanto el numerador y denominador se les divide por un mismo número. También nos dice que después de dicha operación el valor de esa fracción no es alterado. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor. Simplificar 12 sobre 14. Entonces, recordando la definición, vemos que tanto el 12 y el 14 son divisibles entre el número 2. Realizando dicha operación, nuestro resultado sería el número 6 para el 12 y el número 7 para el 14. ¿Se podría simplificar más esta fracción nueva? Vemos que ya no, ya que se puede observar que el 6 sí se puede dividir entre 2, sin embargo el número 7 no, teniendo así que nuestra simplificación máxima de esta fracción sería 6 séptimos, dando por terminada la simplificación en este ejemplo. El siguiente tema sería suma y resta de fracción con igual denominador. El procedimiento para efectuar dicha operación sería el siguiente: sumar o restar, dependiendo de lo que te pidan, los numeradores, y se escribe el denominador en común. Como ejemplo tomemos las siguientes tres fracciones. Entonces, dice que sumemos solo los numeradores, teniendo así que la suma de estos tres es igual a 6, pasando el común denominador a la siguiente fracción. Tenemos entonces que la respuesta es 6 cuartos. Aplicando el tema de la simplificación, vemos que 6 cuartos lo podemos dividir entre 2, teniendo así la respuesta de 3 medios. 3 medios también se puede simplificar de la manera mixta, teniendo entonces un entero con un medio. Cabe señalar que tanto esta respuesta o esta respuesta son correctas, solo se está simplificando y viendo de la manera más eficiente. El siguiente tema a ver sería suma y resta de fracciones con diferente denominador. Hay dos formas de resolverlo. El más común sería multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Después multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda y por último multiplicar los denominadores. Tomemos como ejemplo las siguientes tres fracciones. Tenemos que sumarlas. Tomaremos las primeras dos, 3 medios y 1 tercio. Aplicando la definición hay que multiplicar 3 por 3, que es igual a 9, y 2 por 1, que es igual a 2. Por último multiplicamos los denominadores teniendo como resultado el 6. La suma entonces de 9 más 2 entre 6 es igual a 11 sextos. Esta sería la respuesta si solo tuviéramos dos fracciones a sumar. En este caso tenemos una tercera. La vamos a agregar y ver el resultado. Como podemos ver, aquí tenemos una suma con igual denominador. Entonces solo sumamos los numeradores. 11 más 2 es igual a 13 y pasamos el denominador en común, teniendo entonces que la respuesta sería 13 sobre 6. Aplicando el tema de la simplificación, la forma más completa de simplificar sería 2 enteros con 1 sexto. La otra forma de resolver una suma con diferente denominador sería la siguiente: se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, también conocido como común denominador. Este se divide entre cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Por último, los números resultantes se suman o se restan. Tomemos el mismo ejemplo. Encontrar el mínimo común múltiplo o común denominador de estos tres números. Tenemos que es el número 6. El 6 lo colocamos en la siguiente fracción. Ahora dividimos el común múltiplo por cada denominador. En este caso 6 dividido entre 2
nos da resultado de 3. 6 dividido entre 3, el resultado es 2. Y 6 dividido entre 6, el resultado sería 1. Después nos dice que lo multipliquemos por su respectivo numerador. En este caso, 3 sería este, el 1 sería este y el 2 sería este. Como podemos ver, cumplimos lo que nos dice la definición. Multiplicamos y tenemos que es 9, 2 y 2. Al sumarlo tenemos que son 13 sobre 6 y lo simplificamos a 2 enteros con un sexto. Decidí agregar esta otra solución para aquellos que se le haga más fácil, ya sea de una o de otra forma. El último tema que se verá será multiplicación y división de fracciones. En el caso de la multiplicación, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. En caso de tener una fracción mixta, este debe convertirse a impropia y aplicar la misma definición. Tomemos como ejemplo el 2/5 por un sexto. Entonces, numerador por numerador, que es igual a 2, y denominador por denominador, que es igual a 30. Esta fracción puede simplificarse. Dividido entre 2 cada término, tenemos por resultado final un quinceavo. Este sería el resultado de la multiplicación de estas dos fracciones. Por último, veremos la división. En este caso, hay dos formas en las que se puede efectuar lo que es la división, ya sea una conocida como la ley de la tortilla y otra conocida como forma cruzada. Tomando el ejemplo anterior, dividamos entonces 2/5 entre un sexto de forma cruzada. Los colocamos de esta manera y multiplicaremos el numerador por el denominador de la segunda. El resultado de esta será el numerador de nuestra respuesta. Por siguiente, multiplicaremos el denominador por el numerador de la segunda y el resultado de este será nuestro denominador en la respuesta. De esta manera, simplificando esta expresión, tenemos que es 2 enteros 2/5 la división entre estas dos fracciones. La forma de la ley de la tortilla es la siguiente. Lo colocamos de esta manera. Multiplicamos el numerador por el denominador. Lo tenemos representado ya de esta manera en este lado. Y denominador por numerador. Y lo representamos de esta manera. Efectuamos la multiplicación de cada uno y por último su simplificación. Como podemos ver, de estas dos maneras se pueden resolver las divisiones, ya sea que te guste más la forma cruzada o la forma de la ley de la tortilla. Hasta aquí llegaría este video tutorial. Si te gustó, déjame un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.